anda detrás de un narcotraficante y es para quitarle todo lo que tiene y apoderarse de todo. ¿A quién hay que fusilar? Bueno, a esos miembros de la DNCD o de la policía o del ejército, de la Fuerza Aérea que andan extorsionando a los narcotraficantes. Usted tiene que salir corriendo y dejar su casa sola ¿Y y por qué? abandonado. ¿Y por qué nunca entregan a los generales que pide Estados Unidos en extradición? Ah, eso está callado. Eso está callado. Pero, Y a los políticos encaramados en el palo que Estados Unidos pidió en varios momentos. don Alfonso Y a aquellos Torres, legisladores que también están implicados ahí, ¿por qué no lo entregan? eso es importante. ¿Y por qué no está preso este muchacho Félix Bautista. cónsul que le cantaron 6 meses? ¿No está preso todavía? No, ese hombre, No está en Najayo ni en el 15 de Azo. Que pague y ya. ¿Que no le pagó? Pues si Ah, pagó, después de la sentencia. ya no hay No es que- para la chirola que tiene que ir. No. Pero aquí no hay Ministerio Público que lo tranque. No, porque si ya pagó. Parece que el príncipe hizo una llamada. No. Después de la sentencia no hay pago que valga. Claro que sí. No, señor. Si usted pagó, sí. No, señor. Oh, pero claro. No. Ajá. ¿Cuál es el objetivo de la justicia? Que haya paz. No hay una sanción penal. Sí, pero si ya pagó, No, ya ahí se no, cae no. la sanción. No, no. La sentencia es clara, maestro. Que pague lo que debe, lo que dice el cheque, que pague la indemnización correspondiente, la mora, que pague los honorarios de los abogados que actuaron en contra, ¿no? Los que ganaron la causa. Y 6 meses de chirola. No, pues si ya pagó, no hay 6 meses. No, ¿para qué? es un paquete. Don Alfonso Torres. ¿Es un paquete? Recuérdense que Alfonso, su especialidad es dedicación al padre de la patria. Entonces yo quiero ver si nosotros ya nos abocamos a ese tema. Ya analizamos lo de Danilo y ya analizamos una serie de temas. Entonces a mí me interesa hablar del Día de la Patria, que fue ayer. Había mucha gente que no sabía quién era Ramón Matías Mella. Y a lo mejor hay mucha gente que no sabe quién fue Juan Pablo Duarte Gidiez. Lo mismo que Francisco de Rosario Sánchez. Y entonces se hicieron una serie de preguntas y habían algunos jóvenes que no sabían quién era Mella. ¿Y usted sabe quién fue Mella? Bueno, Eso hay que ver. yo por lo menos me mantengo hablando pendejada y por lo menos siempre... Usted tiene doy su una- oficina frente a frente A a donde donde se don tiró. Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella dio el trabucazo. El trabucazo, ahí en la puerta Usted de la está en la Puerta de la Misericordia. Misericordia, en un lugar histórico. Así mismo es. Eso es muy importante. Y sobre todo de estos 3 hombres que tuvieron este coraje tan acorazado, de este grito libertario. Y un ejemplo también para la humanidad y para el mundo, esta gesta trinitaria, de esta conformación de la sociedad secreta, la trinitaria, para poder llevar a cabo 5 años después esta gesta, de darnos a nosotros una identidad y de darnos a nosotros una liberación de la dominación haitiana. Entonces, en la semana pasada salió un titular que decía, no, en la semana pasada no, eso fue el miércoles, que vimos un TNT, Tomar nuestro territorio. tomar nuestro territorio. Eso ha provocado un escándalo en el país. Entonces, todas esas son de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta, porque a quién se le ocurre, después de un momento tan caldeado que ha vivido la nación dominicana, sobre todo los finales, meses del 2013, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13, que calentó de una manera tan fuerte la nación dominicana que repercutió hasta en países donde se conocía quizá muy poco la República Dominicana. Y entonces, uno tiene obligatoriamente que hacer un alto en el camino. Y hacer un alto en el camino, porque por ejemplo, hacer este homenaje a la bandera, yo pienso que todos le hicimos homenaje a la bandera. Y este mes de febrero, desde el 26 de enero, en que es el natalicio del prócer de la patria, entonces empieza ese mes a la patria, ¿verdad? Entonces es muy importante uno recordar estos días y sobre todo esta palabra perenne que marca la historia dominicana con todos los idearios de Juan Pablo Duarte Gidiez, y que yo quisiera compartir algunos de esos idearios, como Alfonso maneja bien ese tema. Quisiera dedicar estos 15 minutos al prócer de la patria
para olvidarnos de toda esta chimografía de nosotros, todos estos cuentos tontos, y poder llevar este mensaje de valor histórico y de valor de identidad de esta gran nación que es la República Dominicana. Don Alfonso Torres. Mira, hermano, a 170 años de la proclamación de la independencia de la República, uno tiene que sentirse primero orgulloso de ser dominicano, pero sobre todo orgulloso de tener como padre de la patria a un hombre insigne como Juan Pablo Duarte, que a una temprana edad definió el norte de lo que debía ser este territorio constituido en nación libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación o protectorado extranjero. Y eso, visto a tan temprana edad, cuando dice libre, soberana e independiente de toda potencia, está dejando configurado su pensamiento anticolonial, antiimperialista. Observe que el llamado juramento trinitario, nuestros estudiantes, nuestros ciudadanos, lo ven como un simple juramento en el que esos 9 jóvenes se comprometían a asumir el trabajo por fundar una república. Pero ese juramento trinitario es algo más que un juramento. Es de hecho la plataforma política de Juan Pablo Duarte con la que inicia formalmente su trabajo político revolucionario ya abiertamente. Observe que ahí queda establecido el pensamiento de Juan Pablo Duarte en 3 vertientes. Queda clara su concepción de fe, su concepción teológica y cómo desde esta él ve y hace la patria, hace la política. Por eso el juramento comienza en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios, omnipotente. Es claro que el hombre tiene una concepción de fe, una concepción teológica. Y al final del juramento habla de la bandera Dios, patria y libertad. Reitera el término de Dios. Es decir, queda claro ese pensamiento teológico del padre de la patria. Pero además nos dice a la separación definitiva del gobierno haitiano y a la instauración de una república libre, soberana, independiente de toda potencia o protectorado. Es decir, tiene un contenido político, separarnos definitivamente del gobierno haitiano y proclamar una república. Porque aquí hay quienes han querido reducir el pensamiento de Duarte a que era simplemente la separación de Haití. Como que lo de Duarte era una cuestión anti-haitiana y nada más falso que eso. El presupuesto está claro, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a la instauración de una república libre, soberana e independiente de toda potencia o dominación extranjera. Una república libre, soberana. Y es claro entonces esa concepción antiimperialista, anticolonial de Juan Pablo Duarte, porque cree, es un convencido de la pura y simple. Pero apunta a otro elemento importante en ese juramento. Proclamar esa república ante el mundo, no está diciendo ante Haití, es una república libre y soberana ante el mundo. Es decir, vamos a surgir como una nación más en el concierto de las naciones civilizadas e independientes y soberanas del mundo. Pero en el momento inicial del juramento, se comprometen en manos de su presidente Juan Pablo Duarte a cooperar con su vida, sus bienes habidos y por haber a la causa de la independencia. Es decir, el juramento trinitario no se trata de un simple juramento, es una plataforma política ideológica con la que Juan Pablo Duarte compromete al grupo de los trinitarios. Pero más que eso, es un compromiso tan solemne que todos tienen que rasgarse la piel para que brote la sangre y con la sangre firmar, es la tinta con que firman ese juramento trinitario. Recuerde que para esa época no había el lapicero papermate, era con pluma que se escribía, con una tinta, por ejemplo, de esa madera del Campeche. Y entonces, ¿qué hacen? Se rasgan la piel, brota la sangre de sus venas y con esa sangre rubrican, firman ese juramento trinitario. Es un compromiso solemne. Eso ocurre 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte con 25 años de edad. Pero es la culminación de un trabajo de 6 años que él empieza cuando tiene 19 años de edad, que retorna de Europa. Es un hombre con tan poca edad y una visión extraordinaria, empieza a organizar, a concientizar, a agitar a los jóvenes de su tiempo, a formarlos.
y se organiza militarmente. ¿Por qué? Observe que cuando Duarte regresa al país con 19 años, trae un manual militar y él mismo lo traduce del francés al español. El manual que usaban la gente de Napoleón Bonaparte en Francia. Porque era un hombre era un muchacho que tenía claro que el desenlace para salir de aquí de las tropas interventoras de Haití no era con poesía, no era con flores, era con plomo, era con tiro. Es decir, era con escaramuzas militares. Por eso él trae el manual militar y lo traduce. Y va formando a esos jóvenes en esa corriente militar. Y en el 34, 2 años después que retorna al país, se incorpora al ejército de ocupación. Algunos lo critican de los condiscípulos. Al ejército haitiano. Al ejército haitiano. Le dice, no, hay que conocer el manejo de las armas, el arte de la guerra, pero además hay que conocer las potencialidades y las debilidades del ejército que nos ocupa, del enemigo que vamos a enfrentar. Es decir, es un estratega. Entonces, otros se incorporan. E incluso, ese grupo de la Trinitaria, o de los trinitarios, no se trata de un simple club. Se trata del primer partido político-militar de liberación nacional que se organiza en la República Dominicana. Es un partido político-militar el que crea Juan Pablo Duarte. Naturalmente, en una sociedad sitiada como la que teníamos, ocupada militarmente, hay que trabajar sigilosamente, discretamente. Y eso es lo que Juan Pablo Duarte hace. Por eso organiza el partido en células de 3 personas, de modo y manera que cada célula fuera independiente. Que si detectaban a una célula, solo podían comprometer a 3 personas. Al que agarraban y ese podía denunciar 2, no a los demás, y que la estructura siguiera funcionando. Observe el genio político de Duarte, político organizador. Se adelanta en 75 años al genio del maestro político ruso Vladimir Ulyanov Lenin, el maestro Lenin, que organiza en 1905 el partido bolchevique en célula clandestina. Duarte lo hizo en el 38, 1838, 75 años antes. Pero Duarte, 10 años antes de que Carlos Marx y Federico Engel escribieran y publicaran el Manifiesto Comunista, ya había organizado este partido político-militar. Y en el 44, cuando Juan Pablo Duarte redacta el proyecto de Constitución, ¿qué nos dice Juan Pablo Duarte en ese proyecto? A partir de esa concepción antiimperialista que tiene. Siendo la independencia nacional la fuente de la garantía de las libertades públicas, la ley suprema de la nación es su existencia política como nación libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación, protectorado e influencia extranjera. Oiga lo que dice Juan Pablo Duarte. En esa concepción antiimperialista de lo que debe ser la soberanía nacional, que debe estar ejercida esa soberanía hasta fuera de la influencia extranjera. Es decir, es la soberanía plena, es el ejercicio pleno de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación. Por eso es el hombre más insigne de la República, es el forjador de la nacionalidad, de la dominicanidad, es quien sienta las bases institucionales del Estado Nacional. Por eso yo soy un opuesto a que aquí hablemos del mes de la patria. Mes de la patria, enero 26, que nace Juan Pablo Duarte, a febrero 27, que es el Día de la Independencia. Y abril glorioso, y mayo glorioso con el ajusticiamiento de Trujillo, y julio con aquellos héroes que ajusticiaron a Lili, y septiembre, y noviembre con Manolo y la Manacla y la Semana Mirabal, y diciembre cuando Manolo se va a la montaña. El año entero es el año de la patria. Todos los días son días de la patria. Todos los días son días de las madres. No puede ser de que el mes de la patria. Los dominicanos, las dominicanas, estamos comprometidos con ese ideal duartiano de luchar, de trabajar, de defender la soberanía nacional todos los días del año. Porque Juan Pablo Duarte no nos legó una patria para que lo recordemos el 27 de febrero, ni el día de su nacimiento. Es más, yo llego más lejos. Para mí como dominicano, el 16 de julio es más importante que el 26 de enero. ¿Por qué? Porque uno nace un día no elegido por uno. Casualidad de la vida, circunstancia de la vida, unión de cromosomas de 2 padres. Y entonces uno nace un día, uno no lo escoge. Juan Pablo pudo haber nacido el 15 de abril. Ahora, el 16 de julio es la fecha que él escoge estratégicamente para dejar fundado el Partido Político Militar de Liberación Nacional, bajo el nombre de la Sociedad Secreta La Trinitaria. ¿Por qué?
porque él como estratega, en un territorio sitiado, cercado, escoge ese día en que se conmemora el Día del Carmen. ¿Y qué lugar busca? Frente a la iglesia, donde está el gobernador, las autoridades, en una misa. Y él se reúne en el frente para no llamar la atención, no se va lejos, se reúne frente a la iglesia del Carmen, justo a la hora en que empieza la misa. Ahora, la fortaleza de aquella mujer de Chepita Pérez, de facilitar su casa para la conspiración. Si la detectan, la fusilan al instante. El genio de Duarte, escoger ese día y esa hora. Entonces, para mí, el 16 de julio es un día importante de la patria, porque es el día que se organiza el Partido Político de Liberación Nacional. Y yo insisto en eso. Es un partido político